de esto. Bueno, Cristóbal, que tenía yo Vale. ganas de charlar contigo. Bueno, para empezar el fin de semana somos rivales ahí, ¿eh? Somos rivales. Bueno, pues sí, la verdad es que sí. Ya sabes que hay un derbi, Sí, estamos muy próximos sí. y bueno, yo también sabes que también quiero mucho al Sí, lo Deportivo. sé, lo sé, lo sé, lo sé. Estuve ahí también unos años maravillosos y la verdad es que viví muy bien en la ciudad y le tengo mucho cariño. También quiero que al final pues consigan los objetivos y un equipo como el Depor, con esa afición, con ese estadio, con esa ciudad, yo creo que merece estar en la élite del fútbol. Bueno, yo te tengo que reconocer que uno de mis cabreos con la anterior directiva, con la antepenúltima directiva, es cuando te cesaron a ti. Porque me gustaba mucho la propuesta futbolística que haces. Creo que tuvo mucho mérito el trabajo que hiciste en el Deportivo y que bueno, pues al final siempre, como siempre decimos en el mundo del fútbol, se rompe la cuerda por el lado más débil, pero creo que tu trabajo quedó ahí. Y de hecho yo creo que precisamente ese trabajo es lo que también te ha llevado otra vez al fútbol gallego, ¿no? Al Racing de Ferrol, lo que hiciste en el Deportivo. Bueno, la verdad es que muy contento. Vine para entrenar al Fabril, al segundo equipo, y bueno, me llegó la oportunidad de entrenar al primer equipo en un momento muy complicado, muy difícil. La verdad es que pusimos todo el corazón, todo el empeño en intentar que las cosas marcharan bien. Pero ya sabes que cuando un equipo está en ese tipo de situaciones no es nada fácil y bueno, al final pues las cosas no salieron como queríamos, pero sí que desde luego desde que el principio intentamos ser nosotros mismos, transmitir toda la ilusión que podíamos aportar e intentar ayudar para que el equipo se pudiera salvar, ¿no? Oye, después hablamos de ti, que el gracias por venir siempre es pues un poco para conocer un poquito más al personaje. Pero bueno, dado que tenemos ahí a la vuelta de la esquina el partido del próximo fin de semana, eh, mm, ¿te gusta la nueva segunda B, esta primera red que ha montado la federación? A mí personalmente me gusta, ¿eh? Creo que le da más categoría todavía a la competición, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros los profesionales. Yo creo que es un salto de calidad en cuanto a la competitividad que hay en los equipos. Yo creo que hay mucha igualdad, es muy difícil y por el otro lado ponerle un pero por todo lo que ha ocurrido, ¿no? Por ese control que quizás echamos en falta para que no ocurran casos como el de Extremadura o, bueno, al final también un poquito en Badajoz con esos problemas de pagos, de cobros, ¿no? Yo creo que esto es lo que hace que al final pues la competición se pueda manchar un poco, ¿no? Porque luego a nivel deportivo yo creo que hay una igualdad tremenda, cualquier equipo puede ganar a cualquiera y es muy bonita. Yo cada semana creo que el poder jugar en estadios como puede ser esta semana contra el Depor o cuando hemos ido a Santander o a Badajoz, a Extremadura, cuando estaba la primera vuelta, cuando fuimos, que hay unos ambientes espectaculares y son estadios y campos que no tienen nada que envidiar a muchos campos de segunda división. Cristóbal, ¿cuándo te decides dejas el fútbol cuando a principios del 2000, ¿no? Más o menos, 2002 o 2003, más o menos por ahí, ¿no? Dejo el fútbol en el 2003, después de 2003. jugar las dos últimas temporadas en París, con el Sí. Paris Saint-Germain. ¿Y tenías claro que te querías dedicar a ser entrenador o es algo que fuiste madurando a medida que ibas llegando al final de tu carrera? Bueno, cuando era jugador ya me iba fijando bastante en los entrenadores, intentaba aprender, ver los modelos de juego que tenía cada uno, los sistemas que utilizaban, cómo entrenaban. Pero la verdad es que no pensé que fuese a ser todo tan rápido, porque apenas dejé el fútbol, esa misma temporada Luis Fernández ficha por el Español y yo voy como adjunto, ¿no? Como ayudante de Luis Fernández. Entonces casi no tuve tiempo a saborear la retirada, digamos, ¿no? A tener bueno, pues a recolocarte un poco, a situarte y decir, bueno, pues a ver qué es lo que voy a hacer a partir de ahora. No tuve tiempo de pensarlo. Y sí que es verdad que pasé 2 años y medio como director deportivo del Español y ahí me di cuenta que no me llenaba lo suficiente, que yo lo que quería era entrenar y bueno, a partir de ahí fui a sacarme el título a Madrid, saqué el título de UEFA Pro y empecé a trabajar. ¿Hay entrenadores que te hayan marcado un poco que digas, jo, pues, yo me fijé mucho
mi esponja succionó mucho de este otro entrenador. Es que he sido un afortunado en ese sentido, porque he tenido grandísimos entrenadores Claro, tú y has tenido todos a te Johan dejan. Cruyff, a Luis Fernández, como decía. Bueno, Luis Fernández estuviese trabajando con él. Bueno, eh, también lo tuve de entrenador en el Paris Saint-Germain, era claro, cuando lo tuve. Tuve a Radomir Antís, tuve a Radamir, Vicente claro. Miera, he tenido a Camacho, he tenido, ya te digo que Bielsa, he tenido muchísimos entrenadores y la verdad es que Irureta, he tenido muchísimos. Que la verdad es que siempre te han dejado secuelas y te dejan recuerdos y sobre todo pues se te hacen, al final te moldeas, ¿no? Porque Claro. como jugador pues vas aprendiendo, vas viendo, hay cosas que te gustan más, cosas que te gustan menos y de todos vas cogiendo lo que te gusta, ¿no? El más diferente igual era Marcelo Bielsa, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que era diferente, ¿no? Era un hombre, bueno, es un hombre que vive para y por el fútbol y que entrega una pasión tremenda, ¿no? Y que está a las 24 horas pendiente de cómo poder mejorar y ganar los partidos, ¿no? Yo creo que es un entrenador que la verdad es que me sorprendió muchísimo y del cual también aprendí mucho. Me contaban que cuando llegó al Español alucinabais, ¿eh? Con aquello de las cuadrículas y no sé cuántas cosas más. Él utilizó métodos que igual hasta ese momento vosotros no habéis trabajado, ¿no? Alguna de las cosas que él utilizaba, ¿no? Sí, eso es lo que más te marca, ¿no? El ver una manera diferente de trabajar, que se salía de lo común, ¿no? Pero que a la vez, cuando lo analizabas y veías, daba resultados, porque al final generabas unos automatismos a base de repetirlo que muchas veces incluso antes de un partido que teníamos, pues como no saliera la tarea, la repetíamos, acabamos con las piernas hinchadas de tanto cambiar el ritmo y todo, pensábamos, ¿cómo vamos a poder jugar mañana? Pero bueno, al final jugabas y esas cosas que habías trabajado, al final también salían en el campo, ¿no? Entonces, la verdad es que máxima confianza a lo que él nos intentaba transmitir, porque veías que luego en el campo se daba, ¿no? Oye, fuiste como compañero, por ejemplo, de Mauricio, de Mauricio Pochettino. ¿Ya se le veía que su carrera iba a acabar derivando en entrenador o en aquellos momentos todavía no hablaba mucho de esa posibilidad? Bueno, yo creo que he coincidido con muchos compañeros que a día de hoy son entrenadores y la verdad es que me equivocaría poco de esos jugadores que ves con ese carisma, con esa inteligencia, ¿no? Para poder entender un poco el juego. Y Mauricio pues era un líder nato, un jugador con jerarquía dentro del equipo y con la personalidad suficiente como para dirigir un equipo, ¿no? Yo creo que a la vista están los resultados. Pero fíjate, por ejemplo, es lo que tú dices, que a veces sí percibes gente que dices, "Buah, este tío va a ser entrenador porque tiene alma de líder, porque por lo que se preocupa en aprender con los entrenadores y tal". Pero, por ejemplo, Iván de la Peña, que fue compañero tuyo, yo no sé si fue en el Barça y en el Español, en los dos sitios. ¿Puede ser? Bueno, cuando yo era director deportivo en el Español, era un jugador que teníamos en el primer equipo, que Claro. habíamos logrado fichar y nos dio muchísimo, ¿no? Yo recuerdo que cuando era director deportivo, Iván me llamaba día sí día también para decirme, mira este jugador, mira el otro, y yo le decía, oye, céntrate en jugar, Iván, que de eso ya nos ocupamos nosotros, ¿no? Pero es un apasionado del fútbol, un Pero lo que te enfermo del llamaba, pero que fútbol. llama la atención que, por ejemplo, no se ha dedicado a entrenar. Bueno, sigue en el fútbol, pero de otra Sí, manera, claro. pero sí que es verdad que, bueno, al final él sí que la verdad es que era introvertido, no es una persona muy extrovertida, y entonces quizás le hubiera costado más el poder transmitir según qué cosas a los jugadores, ¿no? Pero por conocimiento, ninguna duda de que podía ser también entrenador. Bueno, tú también eras tímido, Cristóbal, no eras un tío así que te gustara salir mucho en los papeles, muy extrovertido, o en la imagen de extrovertido no la dabas. Bueno, la verdad es que no he sido un jugador de dar Así titulares. calladito, Eso, ¿sabes? O sea, de eres un tío no, muy profesional, muy a lo tuyo. muy de puertas para afuera, Sí, quizás puedo dar esa claro. sensación, ¿no? De puertas para adentro, yo creo que soy bastante dialogante, intento, pues también bastante apasionado, intento transmitir todo lo que yo sé a los jugadores para que luego pues ellos puedan decidir qué es lo que mejor conviene a cada uno de ellos, ¿no? Pero sí que es verdad que igual de puertas para afuera sí que daba esa sensación de tranquilo, de poco hablador, Sí, de dar pocos titulares, sí, sí que es muy verdad. pocos. Pero bueno, la verdad es que
siempre creo que he sido respetado bastante en el vestuario. ¿Por qué marcaba tanto? ¿Por qué marcó tanto a una serie de gente? Tú estuviste poco tiempo con él, pero ¿por qué marcó tanto tiempo a tanta gente Johan Cruyff? Primero porque era un privilegio, ¿no? Ser entrenado por uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, y después por cómo era, ¿no? Por cómo transmitía, cómo la inteligencia que veías en cada momento, ¿no? Y luego porque vino con una idea de juego que aquí era novedosa, que trajo ese fútbol de posesión, de control, los entrenamientos eran también diferentes, con muchos ejercicios de posesión, rondos móviles, etcétera, ¿no? Yo creo que era un entrenador que para mí nos hizo ver que en el fútbol había mucho más que la garra, el coraje, la entrega, Ah, ¿no? Y que ah. era la inteligencia dentro del campo. Viendo jugar a tus equipos, yo creo que estás, sin ser, digamos, un fanático cruifista, ¿no? Pero yo creo que estás más cerca del fútbol de Johan Cruyff, por ejemplo, que yo que sé, que de Mourinho, por poner un ejemplo de visiones diferentes del fútbol. Bueno, a mí, sobre todo lo que me gusta, y también me quedé con una frase que me dijo un día Camacho, ¿no? Y es que lo que más rabia puede dar es que tengas la sensación de que no has podido ganar el partido. Y si no haces lo suficiente para ganarlo, pues te vas con esa decepción y con esa tristeza, ¿no? Yo creo que para ganar los partidos hay que ir a buscarlos. Y a mí me gusta que mi equipo compita y vaya a buscarlos. Ya. Pero entiendo que también lo que tampoco pues es súper ortodoxo, ¿no? De decir, bueno, no, es que solo hay un camino. O sea, el camino muchas veces de la victoria depende muchas veces del equipo que tengas, de la plantilla que tengas, de los jugadores y también muchas veces del rival, ¿no? Sí, a mí cuando llego a un equipo, lo primero que te pregunta es cómo vas a jugar, ¿no? Y yo digo, bueno, vamos a intentar sacar el máximo provecho siempre a los jugadores que tenemos y que el equipo sea competitivo. Buscaremos la manera de ver cómo está más equilibrado el equipo y cómo podemos ser más competitivos, pero hay muchas formas, como bien dices, de buscar esa victoria o de tener esos méritos para poder ganar un partido, y lo que hay que ver es qué jugadores tienes y cómo puedes compenetrarlos entre ellos para que formen un equipo. Cristóbal, vamos a hablar un poquito de ti, de tu trayectoria, de cómo has ido evolucionando. ¿Tú qué empiezas? En categoría ya Levín en el Barça, tú eres de la cantera del Barça, pero no sé dónde empiezas a jugar, ni recuerdo de qué barrio eres. Bueno, yo empiezo a jugar en un equipo de un pueblo que se llama Montornès del Vallès, que está en las afueras de Aunque tú Barcelona. naciste en Córdoba, ¿no? En Priego de Córdoba. Sí, Yo yo nací en nací Córdoba, en en Priego Priego de de Córdoba. Córdoba, pero me fui con meses a Barcelona. Claro, Mi madre es cordobesa, mi padre es sevillano, y emigraron para trabajar sí. a Barcelona. Y yo con prácticamente un mes, mes y pico, ya viajé para Barcelona y ya me he criado en Barcelona, ¿no? Ah, Sí que empecé mis primeros pasos como futbolista federado en el Montornès del Vallès, un equipo ya sí. te digo, de un pueblecito de las afueras de Barcelona. Al lado de Sardañola, o Por ahí cerca. cerca, cerca, Sí. cerca, sí. Y después firmé por la DAN, Bueno, hay donde que decir a estuve la DAM, hasta... que la DAM, digamos, es uno de los grandes equipos de cantera del fútbol catalán y del fútbol español. O sea que muchas veces la fama se la llevan a nivel de trabajar con cantera el Barça y el Español, porque son los más conocidos, porque son los equipos de la superélite. Pero la DAM no fue ni la primera ni la última vez que le saca más de un campeonato de Cataluña, de que llega a finales de campeonato de Cataluña en las distintas categorías. Es de uno de los equipos de privilegio, ¿no? El San Gabriel, la DAM, equipos que a lo mejor que no tienen categoría senior o llegan tan solo aficionados, pero que son equipos que han trabajado mucho y bien la cantera. O sea, en eso ya sé, si te ficha la DAM es que ya eras muy bueno, Cristóbal, quiero decir. Bueno, la verdad es que fue una alegría muy grande porque, como bien dices, la DAN es un equipo muy formador, de los más importantes que hay en Cataluña. De hecho, para que te hagas una idea, este año eliminaron en la Copa del Rey al Barcelona. Por eso Pasaron digo. eliminatoria y eliminaron al Barcelona. Los está entrenando ahora mismo Luis García. Yo fue también uno de los equipos a los que he entrenado
Volví para entrenar, fui jugador y volví luego para entrenar. Estuve 4 años entrenando al División de Honor Juvenil de Nadam. Y la verdad es que yo estuve casi hasta los 18 años en Nadam y a partir de ahí pasé al juvenil al último año de juvenil del Barcelona y de ahí al Barça Athletic, segunda división, para luego acabar en el primer equipo al siguiente año. La verdad es que en 2 años pasé de jugar en un campo de tierra a jugar en el Nou Camp. Sí. Y siempre estaré agradecido por todo lo que hizo por mí Ladán, y a los que le tengo un cariño, sigo, y hay gente fabulosa que hace posible que el sueño de muchos chicos se conviertan en realidad. Sí, sí, además sí, siempre con grandes entrenadores, grandes jugadores y además es verdad, si destacaba por algo, bueno, en aquella época había muchos campos de tierra, uno de ellos era el de la DAM y además era un poco ratonera, ¿eh? Era difícil ganar allí, ¿eh? Era un campo pequeño, era un campo pequeño y la verdad no era fácil ganar en ese campo, ¿eh? Sí que es verdad que era un campo muy pequeño y que se generaba mucha dificultad poder jugar bien a fútbol porque al final las condiciones te limitaban, pero aún así sacaban siempre Sí. muchísimos futbolistas bueno, un cariño tremendo y ¿Te acuerdas de les compañeros deseo. tuyos que después llegaron a la élite de esa época más o menos o no? De mi generación llegó un jugador más que fue Linde, no sé si te Lindo, sí, acordarás, que sí, sí, jugó en sí. el Logroñés, en el Sí, Barcelona, sí, jugó algo en el Barcelona y en el Logroñés también. sí. Pero bueno, ahí han pasado muchísimos jugadores que han llegado a primera división y espero que sigan llegando. Estaba intentando acordarme de alguien que prácticamente en el Depor lo fichó el Depor, pero estuvo 2 o 3 temporadas, pero siempre iba cedido. Yo creo que después acabó en el Real Zaragoza. No me acuerdo del nombre, pero yo creo que es más joven que tú. O bueno, por ahí, porque yo coincidí con él cuando yo estuve en el Depor de jefe de prensa. Estoy hablando del 97 al 2000 y es cuando yo coincidí. O sea, sí, yo creo que era más o menos de tu quinta, pero no me acuerdo ahora del nombre. ¿Cuándo te planteas que puedes vivir del fútbol? ¿En el paso de la DAM al Barça o ya cuando ya empiezas a destacar en un equipo como la DAM que tiene protagonismo, que han llegado muchos jugadores de la DAM a la élite y ya empiezas a decir, oye, pues a lo mejor me puedo dedicar a esto? Bueno, yo creo que cuando te hacen tu primer contrato, que es cuando firmo de la DAM para el Barcelona, tuve alguna oferta también del Español, pero al final pues acabé en el Barcelona y ahí te hacen un contrato y piensas y es cuando ves que puedes ganarte la vida en el fútbol, siempre con la máxima prudencia de saber que esto tienes que ir ratificándolo, que es fácil llegar pero difícil mantenerse, ¿no? No, Pero hasta ahí no me imaginaba que pudiera, porque era yo que sé, muy difícil, ¿no? claro. Ves que el embudo es tan estrecho que son muchos los que tienen esa ilusión y muy pocos los que llegan. ¿Y qué tal era Eh, estudiante Cristóbal? Normal, no, creo que pensaba solamente en fútbol y me costaba un poco, pero bueno, normal. Aprobaba, pero sin grandes ¿Y alardes. papá y mamá te metían muchas broncas o no? Bueno, lo normal, ¿no? Igual que a cualquier hijo, ¿no? Pero la verdad es que sí que insistían en que estudiara. Claro. ¿Y hasta dónde llegaste? ¿Con dónde? No, hice hasta administrativo. Hasta administrativo. administrativo. Porque de aquella es verdad que había bachiller Sí, administrativo y. era la Claro. formación profesional, Sí. hicimos Eh. ¿Qué administrativo. hubiera sido Cristóbal si no hubiera sido futbolista? La verdad es que muchas veces me lo pregunto yo también, no Claro. sé qué hubiera sido, ¿no? Soy de una familia humilde, Claro. soy el mayor de 7 hermanos Ah. y la verdad es que muy motivado porque mi sueño era ser futbolista y yo creo que lo perseguí hasta el final y lo conseguí. Soy un privilegiado de poderme dedicar a lo que siempre he querido y desde los 17 años pues llevo en el fútbol profesional y encantado de poder dedicarme a vivir de lo que me gusta. ¿Y alguno de tus hermanos se han dedicado al mundo del deporte o hermanas, ya, aunque no sea al fútbol, se han dedicado al mundo del Bueno, deporte? tengo un hermano que tengo que también jugó a fútbol, pero más cuando yo estuve en la época del Logroñés, él estaba en el filial del Logroñés. Ah, no, no recordaba yo eso, que habéis Lo, lo- hermanos. lo llevé conmigo, pero bueno, quedó en categorías tercera, segunda vez, pero no llegó más allá. Bueno, lo pasó bien, que es lo muy importante, ¿no?
Sí, sí, no, no, y jugaba bien y quizás la cabeza a veces según qué momento hay que tenerla mejor y él en eso falló un poquito. Bueno, es que muchas veces hablamos y dices, ¿por qué llegan tan pocos? Y es un mundo en el que son muchos los que lo intentan y después muy poquitos los que llegan, pero que también exige mucho sacrificio. O sea, tener suerte, porque es verdad, porque tú más que yo has visto a cientos de compañeros, de futbolistas que has entrenado o que has visto en categorías inferiores que venían muy bien y que después dices, sorprendentemente se han quedado por el camino y al revés gente que a lo mejor no apuntaba tanto a nivel de 14, de 15 años y que después han podido ganarse la vida y estar en el fútbol de élite, que para eso necesitas cuidarte mucho, renunciar a muchas cosas y también tener suerte, o sea, que haya un entrenador que apueste por ti, que haya alguien que te vea algo especial que no ven los demás. Bueno, son tantas circunstancias, ¿verdad? Para llegar a triunfar. Sí, sí, la verdad es que, como bien dices, ¿no? Yo he conocido mucha gente con mucho talento, pero que al final le fallaba lo más importante, que es la cabeza, ¿no? No, Y no cuando vale hablas de decir. cabeza, Cristóbal, que es de constancia, de tomártelo esto en serio, cuando tú dices le fallaba la cabeza, ¿a qué te refieres? Bueno, al final va un poco, generalizo un poco, ¿no? Al final, cuando digo que le fallaba la cabeza es que pues a veces no es lo suficientemente profesional para dedicarse a esto, otras veces es que no toma las decisiones más adecuadas. Y luego hay jugadores que también le puede la presión y que yo he tenido compañeros con unas cualidades fenomenales y que entrenando veías que tenían un talento brutal y que tú, bueno, pensabas que este iba a llegar seguro, pero luego cuando llegaba la competición, pues por un motivo o por otro, pues no sacaba a relucir todas esas condiciones que se le veía entrenando, ¿no? Yo creo que al final es un problema un poquito de cabeza, ¿no? De mentalidad, de saber soportar pues, esos momentos de presión que tenemos todos los deportistas. Y eso te pasa ahora también como entrenador. Te encuentras con jugadores así que dices, ¿cómo puede ser que estén entrenando a este nivel y que después le tiemblen las piernas cuando llega el momento del partido? Hombre, sí, también los hay, ¿eh? También los he visto, ¿no? Y es una pena, intentas ayudar para que eso no ocurra, pero es difícil corregirlo porque al final eso está en la cabeza y bueno, yo creo que ahora se ha avanzado muchísimo con el tema de psicología también en el deporte y, y yo a veces hay jugadores que he recomendado que fuesen al psicólogo porque les podía ayudar a concentrarse, a ser mucho más positivo ante las situaciones y yo creo que siempre es bueno. Cristóbal, ¿siempre jugaste defensa? No, ¿no? Empezaste jugando en otros puestos, ¿o no? Bueno, yo creo que hasta los 17 jugué en el centro del campo, Ah. incluso estaba Bueno, en la después ya Dan. como profesional también has jugado algunas veces, ¿no? En el Eh, centro del campo, yo creo recordar. sí, la mayoría de las veces la verdad es que juego en el lateral, ¿no? Sí, sí, O el pero lateral yo creo que te derecho, he visto algunas veces. pero sí que he jugado en el medio campo, incluso en el Barcelona llegué a Claro. jugar algunas veces de cuatro también, en esa posición donde, bueno, Milla, Guardiola, que eran los de mi época, pues jugaban por ahí. También he jugado alguna vez. Y en la DAM, pues hasta los 17, incluso en la selección española sub-18, jugaba de centrocampista con Chus Pereda, que era el seleccionador. Hombre, qué Y grande sí, Chus. sí, la verdad es que sí. Qué fenómeno. Muy grande, pues con él jugaba en el centro del campo. Sí que es verdad que yo ficho por el Barcelona como lateral porque a mí me conocía Charlie Resac de la selección catalana infantil, donde él me ponía en esa posición, siendo un jugador bastante ofensivo, jugando de lateral, y cuando ficho por el Barcelona firmó con esa idea, ¿no? Para jugar en el lateral. Y no pensaste, jo, me van a complicar la vida. Si yo donde me encuentro a gusto es ahí de cuatro, ¿no? En el centro del campo, o dices, bueno, mira, a mí que me fichen y después ya demostraré lo que valgo, ¿no? No, yo creo que estaban acertados, porque al final he jugado más de 500 y pico de partidos en primera Claro. división, jugando prácticamente en esa posición. Entonces creo que tengo que agradecerles que ellos me viesen en esa posición. Ya. ¿Cuál es tu mejor recuerdo, Cristóbal? De etapa futbolística. No tengo uno solo, ¿no? Yo creo que he vivido tantos momentos que al final ahora solo tienen en la cabeza todos esos títulos que han podido conseguir, tanto con el Barça, con el Español, con el Paris Saint-Germain.
el poder debutar. Recuerdo que el día que debuté con la selección española estaba temblando ¿Qué de la partido fue, emoción. Cristóbal? Fue contra Uruguay en el Tartiere, Ya. sustituyendo a Martín Vázquez. Hombre, bueno, no está mal sustituir a Martín Vázquez. Entonces saliste en el centro del campo, ahí, ¿no? Salí en el centro del campo, sí, un Claro. poquito en la derecha, pero en el centro del campo. Y después también recuerdo el día que debuté con el Barcelona en Primera División, en el Insular, que también para mí fue algo... Y luego, curiosamente, debuto como entrenador en Primera División también en el Insular, ¿no? Qué O sea, bueno, qué bueno. que son momentos que, que me han emocionado mucho, ¿no? Y yo creo que no me podría quedar solamente con un recuerdo. ¿Y de qué equipo era Cristóbal cuando era niño? Mm, De pequeño del Betis. No me Sí. digas por qué, pero del Bueno, igual por Betis. los colores, a veces por cualquier cosa, por un jugador, por unos colores, Sí, por... sí, ¿No? sí, sí. Recuerdo que veía todos los partidos que podía y, bueno, iba a ver al equipo de mi pueblo. Es que era un apasionado del fútbol desde muy pequeño y no sé si porque me regalaron una equipación unos amigos de mi padre o algo, pero pensaba que era del Betis y después, pues bueno, vas siendo del equipo de donde eres, ¿no? Primero de la Dan, luego del Barça, así vas, ¿no? Pero sí, los primeros recuerdos que tengo es que era del Betis. ¿Y tu padre era muy aficionado al fútbol o no? Sí, mi padre muy aficionado también. En el equipo del pueblo era entrenador también. O Ah, sea, qué bien. me viene un poco de familia, ¿no? Todo y lo he heredado un poco quizás esa pasión. Mi padre, por ejemplo, era sevillista, es de Sevilla, era de Sevilla, ¿no? Y entonces no sé por qué yo era del Betis, Por bueno, llevarle la contraria, ¿no? sí, sí, debía ser, debía ser. No lo sé. Imagino que para tu padre fue, si para ti fue especial que debutaras con la selección, que debutaras con el Barça, para tu padre todavía más, ¿no? O sea, el día que te vio debutar con la selección debió ser, vamos, el día más emocionante de su vida, ¿no? Sí, me imagino que sí, ¿no? No hablamos así Ya. pero bueno, sí, me imagino ostras, que tener a un hijo que consigue llegar al fútbol profesional y que debuta en la selección española, yo creo que aspira tanta gente a llegar a ese nivel que al final, pues me imagino que se siente un orgullo muy grande. ¿Tienes camisetas guardadas de así de días especiales o no eras mucho de guardar? Sí, tengo algunas guardadas, pero la verdad es que no he tenido, como te he dicho antes, soy el mayor de 7 hermanos y cuando llegaba algo a casa me duraba poco en las manos. Pero sí, alguna cosa tengo guardada, ¿Qué alguna tienes, por cosa, pero ejemplo, así que te acuerdes? ¿Qué tienes por ahí? no, sobre todo camisetas y luego pues réplicas de los campeonatos de Liga, de la Copa del Rey, de la Claro. Champions también, bueno, y algunas fotografías que he ido recopilando que, bueno, pues al final son recuerdos muy bonitos que te hacen, pues, te trasladan un poquito a ese momento, a ese tiempo, ¿no? Que viviste y que te hacen recordar, pues, esas cosas tan bonitas que te han pasado, ¿no? Chris, el lado amargo, imagino, de todo lo que has vivido, entiendo que son las lesiones, aunque tú tampoco, yo no recuerdo así lesiones largas, no las recuerdo de Cristóbal. Solo tuve una y en un momento muy inoportuno. Recuerdo que habíamos jugado en Sevilla con España-Francia y justo había la Supercopa en el Calderón contra el Atlético de Madrid. Creo que empatamos ¿Con ahí el y Barça? con el Barça, sí. Mm. Y jugué, después de haber jugado en Sevilla, fui a Madrid directamente, creo, y jugué contra el Atlético de Madrid y recibí un golpe por detrás y me rompí el menisco externo. A pesar de eso, creo que jugué un par de meses sacándome líquidos sin estar bien hasta que la rodilla se quedó bloqueada y bueno, estuve 2 meses y medio y eso me hizo también llegar muy justo a jugar partidos para poder estar disponible el día de Wembley, ¿no? Ya. Jugué creo que unas semanas antes, pero no me fue suficiente como para luego haber podido jugar, ¿no? Creo que Sí. fue un momento muy duro porque estaba siendo titular en el Barcelona y en la selección española y yo creo que no me pudo llegar en peor momento esa lesión. Sí, porque al final, desgraciadamente, para los que seguimos habitualmente el mundo del fútbol, no, pero para los aficionados, casi te quedas con la foto, ¿no? ¿Quién es el equipo de Wembley campeón de Europa? Los que salen en la foto.
Después salís todos, evidentemente, pero casi la gente se acuerda casi del 11 titular, de los dos que salieron en sustituyendo y casi del resto no se acuerda. Bueno, al final sí que es verdad que es un poco injusto, ¿no? Porque al Claro, claro, final las cosas por se eso. consiguen Claro. no solamente por los que juegan, y ahora que soy entrenador, pues con más razón te das cuenta de lo importante que es la gente que a lo mejor no juega de inicio ese partido, pero que están apretando para que el jugador que juega de inicio dé el máximo rendimiento. Y luego porque a veces le puede tocar a cualquiera que no esté entrando en ese momento, pero que puede entrar en cualquier momento y tienes que estar preparado. Pero sí que es verdad que me hubiera gustado saborearla de otra manera, ¿no? Pero bueno, al final lo que importaba es que se consiguiese, fue la primera del Barcelona y siempre será especial. Me hablabas antes de que eras del Betis de niño, de muy pequeño. ¿Tenías ídolos? ¿Algún así jugador en el que te fijabas o en el que dices, "Joder, a ver si consigo el autógrafo de este tío, que este es buenísimo"? Sí, como de niño, pues no sé, tenía a Santillana, me gustaba Hombre, mucho porque me pegaba esos sí, saltos de sí, sí, cabeza que lo es. que yo no me podía imaginar cómo podía Claro, hacerlo. A Johan Cruyff, claro. había muy buenos jugadores, ¿no? Bueno, Maradona, tú eras, debías ser Bueno, Maradona cadete. ya era un poquito después, ya, Sí, la verdad, bueno, sí, vino un poquito más tarde, pero yo así más de niño recuerdo claro. sobre todo Santillana, Cruyff, toda esta gente que para mí era bestiales, ¿no? Llegas al Barça, tuviste dos etapas, o sea, una con llegas al Barça B, subes al primer equipo, no sé si estás un año o dos, y entonces me parece que te ceden, ¿no? O te vas tú a Oviedo, ¿eso? O al Logroñés. Sí, sí. Estoy en la primera, que es la 87-88. Cuando acaba pasa todo el tema del motín del Del motín de Esperia la Esperia, que estaba Luis Aragones de entrenador. y quedamos muy Bueno, pocos en bueno, el club. hizo Creo una que quedó limpia. José Ramón Alessanco y poco más. Luego hubo una limpieza tremenda. Sí. Y yo siendo muy joven, viviendo todo eso el primer año, Bueno, ¿no? debéis Ya alucinar, ¿no? Dices, pero ¿a dónde habéis que llegado curte yo? mucho. Sí, 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 porque eran, ya sabes, temas un poquito Sí, fiscales y tal, y yo pues, en ese momento no tenía ninguna queja. Acababa de subir al primer equipo, me sentía valorado, pero a veces tienes que estar detrás con los compañeros y ser claro, solidario, y a claro. mí me tocó ser solidario y luego salir fuera también. Pero, pero bueno, eh, justo cuando ficha Cruyff, yo en la pretemporada, justo en el último partido, que hace un partido para conocer un poco a los jugadores, recibo una entrada en el tobillo y me hago un esguince lateral del tobillo. Y cuando vuelvo me tiro prácticamente toda la pretemporada sin poder entrenar y bueno, justo que empieza la temporada y no había podido hacerla, me proponen una cesión, yo digo que sí, que lo que quiero es jugar y me voy a Oviedo y en Oviedo vivo una temporada fantástica. ¿Tienes a Y Irureta de entrenador o no? no, cuando la primera que voy allí está Vicente Miera. Ah, Está Vicente Vicente, Miera. Viseras. Ajá. Sí, 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 el Visera, exactamente. Sí. Y la verdad es que una temporada fantástica. Vuelvo de esa temporada y ahí me voy dos años a Logroñés, ¿Y ahí que sí hacemos coincides con también, Javo? No, tampoco. ¿Por qué dónde no, coincides tú con Javo? en el Oviedo después, Ah, en la otra etapa a la del vuelta, Oviedo. Esto es lo que me en parecía la que otra habíais. etapa del Claro. Oviedo. Sí, Vale, sí, vale, sí. vale. Ahí coincido con Romero y con Lotina. Digo, perdón, con Con, Lotina, con Vidal, David con Vidal. Vidal, David Vidal. ¿Qué tal, David? David ¿Cómo Vidal. era? Ya era, bueno, Un igual de fenómeno, loco, ¿no? un fenómeno. Me he reído mucho, mucho, mucho. Pero la verdad es que tuve ¿Y una muy aprendiste buena cosas de relación. David? Ahora que dices, ¿te acuerdas de cosas? Decir, Se aprende de todo el mundo, sí, de todo ¿no? el mundo. Se aprende de todo el mundo y de Además, David tanto de también. lo bueno como de lo malo. Y no digo que de David se aprendiera lo malo, ¿eh? Que yo creo que No, no, David, no. He tenido muchos compañeros que decían eso, ¿eh? Que claro, aprendían muchas cosas buenas, pero también de lo que no se debe de hacer, ¿no? claro, Y claro, bueno, al final, como he dicho antes, te quedas con lo mejor de cada uno, ¿no? Y claro, yo creo que es lo positivo. claro. Y entonces ya vuelves al Barça otra vez con Johan, que es el No, año del título. sí, perdón. Estoy 2 años en Logroño. Hacemos 2 temporadas también muy buenas. Rumores de poder ir a otro equipo y entonces el Barça, que tenía opción de recompra, me vuelve a comprar. Y es el año donde ganamos la Liga y la Copa de Europa. Yo después de pasar esto de no jugar, me sentí muy decepcionado porque al final lo que te decía, había jugado 2 meses con la rodilla hinchada, Ah, yo creo que sin importarme el riesgo el que estabas poderme corriendo, el claro. riesgo que estaba corriendo y
una vez que ves que no juegas, justo estaba yendo a la selección y planteé marcharme porque tenía una propuesta del Oviedo y yo lo que quería era jugar y poder seguir en la selección. Entonces marcho al Oviedo para intentar pues, jugar a buen nivel y seguir en la selección. Y ahí es donde coincides con Jau. Ahí es donde coincido con Javo Lureta y después con Radomir Ante. Radomir, que también después estuvo Luis Aragonés. Es que Oviedo tuvo grandes entrenadores, ¿eh? Sí, yo ya no coincidí con Luis Aragonés. Yo a Luis Aragonés lo tuve el primer año en la 87-88 en el Barcelona. Ah, Pero claro, en no, el Barça, lo lo del tuve en el Morillo Barça, Imperio. sí. Exacto. Qué diferentes de todos modos, claro, eres un privilegiado porque has podido ir sacando cosas de entrenadores y además entrenadores muy distintos, o sea, algunos parecidos pero otros muy distintos. Sí, al Porque, principio ya te comentaba que un privilegiado de haber tenido tantos entrenadores y tan buenos, ¿no? La verdad es que son muchos años y en esos años pues el poder coincidir con entrenadores de primer nivel pues para mí te enriquece muchísimo. decías antes que cuando estuviste cedido en el Logroñés, el Barça te recompra porque había algún equipo que se había interesado por ti. Entiendo que debía ser un equipo ya también de un nivel alto, ¿no? ¿O no? Sí, 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 la ¿Quién verdad es que era? sí. Bueno, un rival del Barcelona. El Madrid, ¿no? Y bueno, la verdad es que y volví al Barcelona y viví pues también lo que hemos comentado antes, ¿no? Una liga y el poder estar ahí en el equipo que ganó la primera Copa de Europa del Barcelona. ¿Y no te arrepentiste teniendo una oferta de un equipo como, por ejemplo, como el Madrid y No, después viendo que solo... había una opción por parte del Barcelona. Ya, o sea que Así no... que Claro. ahí poco podía decidir yo, ¿no? Entiendo, ¿tampoco te arrepientes de haber pedido el marcharte al Real Oviedo y que fue irte traspasado? ¿No? ¿Nunca le diste vueltas después de decir, "Oh, pues me podía haber quedado, tal, no sé qué"? Bueno, nunca sabes qué podía haber ocurrido, pero yo en ese momento creí que era lo mejor. A mí me permitió seguir jugando, seguir yendo a la selección y la verdad es que encantado, ¿no? Yo por eso digo que yo creo que cuando se toman las decisiones se tiene que valorar el momento donde las tomas, ¿no? Después de saber lo que ocurre, es Claro. muy fácil decir, pues oye, me podía haber quedado, me podía haber ido, nunca sabes qué hubiera Sí. pasado, ¿no? La verdad es que me fui a Oviedo porque había vivido una experiencia muy buena. La primera que salía de Barcelona la viví en Oviedo y tenía muy buenos recuerdos. Y yo creo que también había dejado buenos recuerdos en Oviedo y por eso me volvieron a insistir en que fuese y estuviese en el equipo. En esa primera etapa, cuando llegas al primer equipo del Barça, ¿quién es el que siempre a veces hay un veterano que se preocupa un poco de los jóvenes, de ayudarlos, de encaminarlos, de tranquilizarlos incluso? ¿A ti te ayudó alguien en ese primer equipo del Barça cuando tú llegas del Barça B y llegas al primer equipo? Bueno, la verdad es que antes era muy difícil subir con Claro, 20 por años eso. al primer equipo. Yo recuerdo que la anterior generación que habían subido al Barcelona habían subido era Calderé, Rojo, no Sí, sé si Moratalla, Clos, con Paco Clos 25, debía ser también, Paco eran con Clos, 25, 26 años, claro, ¿no? sí, sí, Que recuerdo que subieron y empezaron a ir a la selección, nada más subir también. es verdad. Entonces, en aquellos momentos yo me encontré con muy buenos veteranos, ¿no? Con Alessandro, con Miguel y con Alberto, había Calderé, Rojo, Víctor, había muy Marcos buena debía gente, estar, Marquitos Alonso, ¿no? Carrasco, o Ah, sea, había gente que sí que es verdad que nos defendían, nos respetaban y nos ayudaban, ¿no? Sí que es verdad que era otra manera no es como ahora, ¿no? Cuando sube un joven, en aquel momento pues había que llevar los equipajes, entrar al rondo, llevar los balones, cosas que ves que ahora se han ido perdiendo, ¿no? Que hoy en día a los jóvenes cualquiera le dice que lleve los balones o que lleve el material, ¿no? Son los primeros que les cuesta, ¿no? Yo creo que ha cambiado mucho la sociedad y antes éramos, bueno, a los veteranos teníamos un respeto tremendo, ¿no? Y desde el club también se valoraba mucho más a ese jugador que hacía tiempo que llevaba ofreciendo un rendimiento importante al club y yo creo que eran más valorados. Hoy en día resulta que ese joven con 19, 20 años que está ahí es un valor en alza para el club, tiene un valor económico importante porque puede venir un traspaso, puede venir cualquier cosa y a veces se endiosan demasiado pronto a los chicos jóvenes. ya. ¿Era fácil trabajar con Johan Cruyff a las órdenes de Johan?
Sí, la verdad es que era un entrenador que tenía las ideas tan claras y te las hacía ver. Yo recuerdo en Papendal, en Holanda, la primera pretemporada, que cuando llegó nos puso en la pizarra, pues el 2 juega y hace esto, el 3 juega y hace esto. Entonces, siempre que se dirigía a ti, vas a jugar de 4. Tú ya sabías qué es lo que tenías que hacer sobre el campo, ¿no? Porque prácticamente no variaba casi nada. Había algún partido que se jugaba contra el Madrid o algo, podía correr menos riesgos, pero generalmente el 60-70%, incluso más, de la posesión siempre la teníamos nosotros y tenía muy clara a qué quería jugar y qué quería hacer en el campo, ¿no? Yo creo que era muy fácil entenderse y luego era muy respetado dentro del vestuario y tampoco le temblaba el pulso si tenía que tomar algún tipo de decisión. Yo creo que tenía mucho peso en el club como para que alguien pudiera discutirlo. No. Y ahora que eres entrenador, esa filosofía, él cuando llega al Barça, bueno, en las distintas categorías, un poco los entrenadores se amoldaban a la plantilla o la plantilla se amoldaba al estilo que marcaba el entrenador. Pero él sí que marcó una filosofía muy clara que desde benjamines o desde alevines se trabajara igual, con un mismo esquema táctico, con un 4 muy definido, con unas posiciones muy claras sobre el terreno de juego. ¿Crees que uno de los grandes valores del Barça fue pues esa filosofía que imprimió Johan desde su llegada? Sin duda, ¿no? Sin duda. Yo creo que, y perdura a día de hoy, ¿no? Yo creo que esa Claro, filosofía, esa idea, es uno de los mayores valores que puede tener el Barcelona, ¿no? Porque ves que siguen saliendo jugadores de ese perfil, el equipo sigue jugando igual, ahora además, o antes también con Koeman, que lo ha vivido, ahora con Xavi. Eh, yo creo que eso es innegociable en el Barcelona. A día de hoy es innegociable y perdura por el tiempo, ¿no? Porque desde que llegó Johan, creo que allá por el 88, creo que fue, se empezó a cambiar y se tuvo claro que había que implantar un modelo de juego y ese modelo de juego con lógica, pequeñas cosas que varías, pero en lo que es en sí el modelo sigue siendo claro. el mismo, ¿no? ¿Tú qué subiste? ¿Tú eres de la quinta de Luis Milla en ese Barça B o no? ¿O Luis llega un poquito antes? Luis es un poquito mayor que yo, Mm. llega No, quizás llego yo antes al primer equipo, yo llego antes al primer equipo, Ajá. yo debuto en el 87, él creo Claro, que y él debuta llega después. con Johan Cruyff, yo creo, Él, o el año anterior de Johan, ¿no? yo subí mucho más joven, yo era más Claro. joven, yo soy de la quinta un poco de Guillermo Amor, de Ah, Sergi que López, en paz claro. descanse, que es el hermano de Sí, Gerard ya, López, sí, yo soy de esa quinta. ya, ya. Bueno, y entonces, ¿estás en el Oviedo cuánto? ¿Un par de temporadas estás? ¿Dos, tres temporadas? Estoy después de la que estuve Sí, por primera vez, estuve 3 temporadas más sí. y después de esas 3 temporadas ficho por el Español. Español, ¿quién te viene a buscar? Camacho en aquella Ah, está el época entrenador Camacho. entrenador Camacho y ahí permanezco pues 6 temporadas, ¿no? Antes de luego irme a Francia, pues Sí. estoy 6 temporadas en el Español. Claro, porque la gente también te liga mucho, te liga a ese Barça de Johan, pero mucha gente seguro que te para o la gente que habla de tu trayectoria futbolística, igual es el club que más te ha marcado, el Real Club Deportivo Español, ¿no? Sí, sí, sí. Y como te decía antes, es el club que más cariño le tengo, porque al final estuve 6 años como jugador y 2 años y medio como director deportivo. Entonces, es un club mucho más pequeño, más familiar y el roce que hay y al final eso de no ser el club grande de la ciudad pues Claro. hace que estés más unido y quizás son menos pero igual más fieles, ¿no? O, digamos, por decir, llamarlo en una palabra, ¿no? Pero guardo unos recuerdos fantásticos. De hecho, ahí creo que la afición votó por el nombre de las puertas y yo tengo la puerta número 2 ahí de Cornellà del Prat y bueno, también me siento orgulloso de que se sigan acordando bueno, yo creo que hice unas temporadas muy buenas y la gente me recuerda con Sí. cariño. Cristóbal, ¿tú llegaste a jugar en Sarriá o no? Sí, 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 sí. Claro. Yo llegué a jugar en Sarriá, sí, sí. Jugué en Sarriá, en Montjuic, donde no llegué a jugar fue en Cornellà.
Ese sí que fue un gran disgusto, ¿no? La desaparición de Sarriá, para quien no lo conozca, es que era una bombonera, bueno, ahora se habría quedado antiguo, habría que haberlo remodelado y cosas de estas, pero en tanto en situación como lo que representaba Sarriá, es una de las grandes penas de que hayan desaparecido, ¿no? Sí, 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 una lástima por esos problemas económicos que un campo tan bonito, tan emblemático como era Sarriá, tan bien ubicado, que haya desaparecido. Fue muy doloroso, yo recuerdo que fue muy, muy doloroso para todos los pericos y bueno, siempre con la idea de mirar hacia adelante y de en el futuro tener casa propia, porque la verdad es que los años en Montjuic, jugar en ese estadio es mucho Sí. más frío, no tiene nada que ver, pasar de Sarriá a Montjuic fue muy duro, ¿no? No solamente como aficionado, sino también como jugador, ¿no? Porque no tenía nada que ver el calor que recibías en Sarriá al que había en Montjuic, porque a veces, aún habiendo la misma gente, era un campo mucho más abierto y mucho más frío, ¿no? Ya. ¿Quién tuviese entrenado? Camacho y quién más? Camacho, tuve a quién más tuve, espera que recuerde que haga un poco de memoria. Tuve a Camacho, Paco Flores. Ah, Paco, claro, Paco. Paco Flores, también tuve a Vicente Miera en el Claro, tú Español. estabas en ese equipo en el que el Depor se proclama campeón la última jornada. Sí, yo juego ese Con Paco, partido. claro, con Paco de entrenador, en el Yo que... juego ese partido el Ah, domingo y el miércoles jugábamos en el Luis Casanova la final de la Copa contra el Atlético de Madrid. efectivamente, Y yo juego, que la gana el vivo el, español. vivo el partido ese histórico del Deportivo también. Claro, por eso es que ahora estaba haciendo, claro, en memoria, era Paco es que yo conozco desde, claro, Paco es de mi edad, yo creo que es del 56, y entonces yo pues Sí. yo soy amigo de Paco desde que él era jugador y yo no era ni periodista, o sea, era jugador del juvenil del español, ¿no? Y entonces Ajá. recuerdo además, yo tengo una imagen de ese día, bueno, del día siguiente, que vosotros yo creo que debíais coger un vuelo muy pronto por la mañana y veníamos de celebrar con Javo y con la gente del Deport el título y como Javo estaba en el María Pita, en el Hotel María Pita y vosotros estabais Sí, en sí, el sí. hotel también. Entonces me También, sí, sí, acuerdo de sí. bajar, que bajabais a desayunar para volveros a Barcelona, me imagino, para preparar la final de la Copa. Y yo coincidí con Paco, que Paco, yo creo que así estaba tan contento como yo de que hubiera ganado el Depor y no hubiera ganado el Barça, porque Paco era perico y por tanto Sí, antibarcelonista a sí, sí. muerte, Paco Flores. Muy perico, muy Muy perico. La verdad es perico. que una gran persona y un gran entrenador. Te ayudó mucho también, Bueno, ¿no? Paco, me imagino que es de los tíos que también has aprendido mucho, ¿no? Para ahora sí, entrenar. por supuesto que sí, ¿no? Aparte él se lo tuvo que ganar todo a pulso, Claro. empezó por abajo en el filial y cuando subió con esa generación, con Tamudo y compañía, la verdad es que nos ayudó muchísimo y bueno, conseguimos ese título que hacía creo que 50 y tantos años que Sí, el Español no ganaba nada sí, y sí. en el 2000 pues contra el Atlético de Madrid conseguimos la Copa, ¿no? Iba a decirte que no sé si tienes un poco de sana envidia hablando de eso, de ganártelo tú, como hablando de Paco Flores, que tampoco a ti te lo han puesto fácil. Es decir, que tú has empezado como entrenador picando piedra. O sea, no sé si tienes una sana envidia cuando ves, no sé, que pues que a Guardiola o al mismo Luis Enrique, ahora a Xavi Hernández, bueno, les llega la oportunidad casi de forma tan fácil. No, a ver, no, la verdad es que no siento envidia, pero eh, yo creo que ellos también como jugadores dieron mucho a estos equipos como Zidane al Madrid, ¿no? Sí. Son casos así. Yo sí que es verdad que he entrenado en todas las categorías, desde División de Honor Juvenil, tercera, segunda B, segunda A y primera. Y por lo menos he tenido la oportunidad de vivir todas estas experiencias, entonces yo tampoco me puedo quejar, la verdad. Al final no se te han caído los anillos, ¿no? No, no, para nada, para nada. Es que he aprendido muchísimo. Quizás donde más he aprendido ha sido entrenando al División de Honor Juvenil, que es donde a veces, pues si cometes algún error, no tiene una trascendencia tan grande como en otros sitios, ¿no? Pero, y aprendes mucho de tus jugadores. Claro. Yo creo que es muy importante el tener la mente abierta. Y es más, yo aconsejaría a cualquier entrenador que quiera entrenar arriba para no cometer esos errores que yo a lo mejor he podido cometer o cualquier otro entrenador, es que empiecen entrenando en equipos donde ellos puedan crecer
para luego afrontar esos retos de una mejor manera, ¿no? Los grandes sacrificados para la gente que os habéis dedicado al fútbol como profesionales, tanto como futbolistas como entrenadores, es la familia. Claro, porque al final ellos se tienen que adaptar y como digo yo, primero como futbolistas y ahora como entrenadores sois maletas andantes, o sea, móviles, que ahora estáis aquí, mañana allá y bueno, vosotros estáis en lo que más os gusta, pero la familia pues tiene que a lo mejor renunciar a amigos que han estado haciendo, a situaciones familiares que les gustaba más y que por seguiros pues se tienen que ir de un lado para otro. Pues sí, la verdad es que es uno de los pros, ¿no? Pero sobre todo más cuando eres entrenador que cuando eres jugador, Claro, porque cuando eres jugador todavía los hijos son pequeños claro, y se adaptan fácilmente a cualquier situación. Una vez que ya están estudiando estudios mayores o que claro, están en una edad en la adolescencia, moverlos de su sitio es muy complicado, ¿no? claro, De hecho, mis primeros años y bueno, hasta hace 2 años viajaba solo y luego mi mujer estaba yendo y viniendo claro. para atenderme a mí, para atender Sí. a los Ah, hijos. claro, claro, Se claro. tenía que multiplicar, ¿no? Pero, y bueno, ahora ya son mayores y la verdad es que ahora es de vez en cuando va mi mujer para poner todo en orden y que Sí. estén bien, Para que pero la casa no esté patas arriba, ¿no? exacto, exacto, para que no esté patas arriba, pero sí que es verdad que cuando eran pequeños pues costaba menos y aunque siempre era un trastorno, pero sabíamos que era así, ¿no? Ahora cuando son mayores es difícil arrancarlos Claro, claro. de su ciudad, de su colegio y de sus amigos. ¿Y ha salido alguno o alguna futbolista o no? No, no, no ha salido ninguno. Yo pongo el televisor para ver algún partido que estoy viendo el fútbol o algo y me quedo solo. Nada, Me no quedo son ni sola. futboleros o qué. ¿Qué No, tienes? no, yo ¿Cómo, creo qué, que qué, qué tienes? ¿Niño o niña? tengo, ¿Chico o tengo chica? dos, mi hija la mayor y Sí. luego tengo 2 hijos. Y los chicos nada, Bueno, tampoco. nada, 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 nada. Qué bueno. ¿Y, Yo creo que han visto lo enfermo que era el padre que no han querido ser como yo. y qué han estudiado? ¿Qué estudian? Bueno, yo la verdad es que los tengo grandes porque yo fui padre con 24 años Ah, y ya tengo una hija con 30 años, otro hijo con 27 y el pequeño que tiene 21, ¿no? Entonces, los tres afortunadamente han sido buenos estudiantes. qué El bien. pequeño está estudiando arte escénico Ah, muy bien. en la universidad en Girona, es el único que queda todavía estudiando. Yo tengo El una día de la no, farándula también, Cristóbal. Tengo una farandulera también. Una sí, bailarina contemporánea también, sí. pues ese es el artista, veremos Sí. a ver en qué se queda. Y luego tengo el mediano que ha estudiado ciencias políticas y derecho, ha Muy hecho las bien. dos carreras, Qué y bien. la mayor que ha hecho ciencias políticas Ya, y bueno, posgrados, máster, tiene de todo tipo, ¿no? Es una gran estudiante también. qué bien. Y Qué el bien. pequeño, pues es el que dice bueno, que él no va a ser como los hermanos, que él va a comer mucho bocadillo. Porque le gusta algo que es complicado, ya sabes lo difícil que es, pero Sí, es bueno, bueno, verdad. pero al final tienen que hacer lo que les gusta. Yo Nada, creo nada, que está claro, está claro. es, Yo en es su eso también, vida claro, y hay que claro, ayudarlos, y hay que claro. ayudarlos. Y aconsejarlos, pero que hagan lo que ellos quieran hacer, o sea, porque es Exactamente. es lo mejor. Pero entonces, del deporte, nada, no, 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 ni a nivel de práctica, No, no. la que sigue el fútbol es mi hija. Los otros, los hijos no. ¿Y es Pero mi perica o hija, culé? perica, perica. Perica, perica, ¿no? Le marcó, ¿eh? En la última etapa del Sí, padre sí, en el sí, español, le sí, marcó. sí. Bueno, de Perica y del Racing de Ferrol ahora, claro, del equipo de su padre. Bueno, sí, sí, la verdad es que siempre me sigue muchísimo, ¿no? Claro, Es la que más sigue de los hijos, ¿eh? Los claro. otros se enteran un poco y tal, pero ella es la que quizás lo vive más. Cristóbal, te fuiste al Paris Saint-Germain en el inicio, bueno, como digo yo, había apuntado maneras ya Paris Saint-Germain, ya había llegado yo creo recordar, semifinales de Recopa. Yo recuerdo, por ejemplo, un partido, yo creo que no sé si de cuartos o de semifinales, cuartos puede ser con el Deportivo de La Coruña, con el Deportivo de Sí, sí, sí. Bebeto y Donato y toda esta gente, y llegas ya bueno, con una estructura ya de pensar en algo grande, ¿no? Paris Saint-Germain. Sí, la verdad es que era un equipo que pertenecía en esos momentos a Canal Plus Sí, y teníamos una plantilla, la verdad es que con muy buenos jugadores. Me acuerdo de Okocha, Anelka, Ronaldinho, estaba Pochettino, Arteta, Heinze.
Eh, Creo que teníamos DU, había Letici, había muy buenos futbolistas, una plantilla hecha también para disputar el campeonato. Llevo un año, conocí a otro y bueno, yo creo que primer año fui el jugador que quizás que más, no, que quizás no, que jugó más minutos y el segundo que más jugó, ¿no? Y mi último partido en París fue en Saint-Denis, la final de la Copa de Francia. Recuerdo que perdimos y ahí dije que ya no volví a jugar y me retiré. ¿Por qué Y no decidiste volví a jugar. dejarlo? Porque lo puedes dejar, dices, bueno, es que estoy jugando poco, pero tú mismo me decías, ¿no? Que el primer año en el Paris Saint-Germain jugaste todo y el segundo casi todo. ¿Por qué alguien dice, lo voy a dejar? No sé, hay algo que en el interior que te dice que ya es el momento, que hay que dejarlo y dejarlo de la mejor manera y irte con un buen sabor de boca. Y para mí, después de jugar ese partido en Saint-Denis, la verdad es que me fastidió mucho perder la final de Copa de Francia Ya. y no sé, se me metió en la cabeza y ya no me lo pude sacar. Yo creo que me vino así y decidí dejarlo, la verdad. ¿Y qué piensa un futbolista cuando dices, bueno, lo dejo? ¿Y ahora qué, no? ¿O tú ya No, ¿sabes tenías en qué claro lo que pensaba querías yo? hacer después? No, yo pensaba ahora quiero ser una persona normal. Ya. Quiero ser una persona que pueda disponer y disfrutar de los fines de semana con la familia, de estar al lado de los míos, de volver a casa y ahí pensar un poquito qué voy a hacer a partir de ahora, porque no, la verdad es que no lo tienes tan claro. Ya te digo que eso es lo que yo pensaba, pero rápidamente me vi otra vez en el mundo del fútbol, viviéndolo desde fuera, que ya te digo que no hay nada como vivirlo desde dentro, ¿eh? Como ser jugador no hay nada, ni entrenador, ni ayudante, ni preparador, ni ser futbolista, yo creo que es algo irrepetible. Pero Cristóbal, tu mujer es para que te corra gorrazos. Porque claro, dejas el fútbol, un día dices, juego la final de la Copa de Francia, perdemos, a pesar de que estoy todavía para seguir jugando, dices, va, pero quiero disfrutar un poco de la vida. Y resulta que quieres disfrutar de la vida, de los fines de semana, y te metes de entrenador, claro. Yo soy tu mujer y te corro a gorrazos, No, Cristóbal. no, y aún cuando estaba de entrenador algo, pero es que a los meses paso a la dirección deportiva y me veo con dos teléfonos, Claro, hablando cuando no era por uno por el otro, no viendo a mi familia y llegando a casa y llegando tarde a casa claro, y cuando llegas sonarte un teléfono y todas las llamadas de Sudamérica, del claro. otro lado Ah. y claro, en casa, imagínate los morros cómo estaban. Y sí que la verdad que hay un estrés muy grande. Dices, bueno, dejas lo que más te gustaba hacer, que era jugar a fútbol, y te metes en esto y era un estrés continuo. Y bueno, decidí parar e intentar, pues, con más calma sacarme el título de entrenador y a partir de ahí, pues, intentar ser entrenador, oler la hierba, el poder estar cerca de los jugadores, Ah. intentar compartir por los conocimientos que has ido adquiriendo durante tantos años. Y esa ha sido mi vida, ¿no? Siempre alrededor del balón. Y ahí has tenido el apoyo de tu mujer, claro, porque si no hubiera sido imposible. No, sin ella imposible, ¿no? La verdad es que siempre ha estado a mi lado, me ha apoyado, sobre todo como entrenador, que hay muchos más Mucho, sí, momentos muy duros. sí. Cuando hablan de la soledad de un entrenador, al principio cuando eres jugador no sé de qué hablan de esta soledad ni nada, hasta que no eres entrenador no te das cuenta. Y mira, Paco Flores me acuerdo que me decía siempre, qué bonito es el fútbol si los domingos. Me Claro, acuerdo que decía claro, esta frase, claro, ¿no? claro, Y yo decía, sí, los domingos, si lo más bonito es jugar. Ahora como entrenador me doy cuenta por qué lo decía, claro, ¿no? Cuando claro. llega el domingo tienes unas mariposas en el estómago, nunca sabes, una incertidumbre, no sabes nunca lo que va a pasar. Tú puedes haber trabajado muy bien, el equipo estar muy bien, un resbalón, un penalti, una expulsión, una mala decisión, cualquier cosa puede condicionar un partido, ¿no? No, y eso es una cosa, fíjate, un poco también con esa teoría, me lo decía Lendoiro, algunas veces así que íbamos a cenar juntos, decía, es que además el fútbol o el deporte, no de profesional, porque se puede aplicar también a otros deportes, en los que para bien y para mal, las alegrías y las tristezas te duran una semana o 3 días si, por ejemplo, hablamos de fútbol y tu equipo juega competición europea, porque es que no te da tiempo a disfrutar
ni de las victorias, ni venirte muy abajo en las derrotas, porque dices, bueno, es que 2 días después tengo que estar pensando en otra cosa. Ya. Sí, la verdad es que sí, que tienes que ser muy equilibrado emocionalmente, porque esto es como un tobogán, ¿no? Subes Claro, y bajas continuamente, ¿no? Si pierdes un partido estás cuestionado, si lo ganas eres un fenómeno, pero al siguiente día vuelves a ser, si lo vuelves a perder, un horror. Siempre estás en la cresta de la ola, como se suele decir. claro. Cristóbal, ¿quién ha sido tu mejor amigo en el mundo del fútbol? He tenido muchos, pero que quizás mis mejores amigos no son del mundo del Claro. fútbol. No. No son del mundo del fútbol, pero O si son del mundo amigos. del fútbol que conociste a lo mejor en etapas No, no, juveniles, no, no no. tienen nada que ver con el fútbol. No tienen Ya, nada que ver con el fútbol. Son amigos de toda la vida, con los que mantengo relación, que hemos ido creciendo con las familias y sigo manteniendo esa amistad. Y ya. luego, lógicamente, tengo buenos amigos también en el fútbol. Sin ir más lejos, pues Javi Manjarín, que es Claro. mi mano derecha, mi segundo entrenador, pues es un buen amigo. Tengo muchísimos buenos amigos, Fíjate ¿no? que con Javi no coincidiste. Yo hago memoria, no has coincidido con él. Tú en el Oviedo, él en el Sporting, después en Es el que Deportivo él. yo estoy entrenando al División de Honor del Adán cuando vengo a firmar por el Fabril Sí, y estoy en una zona de confort, estoy súper a gusto, entrenando llevaba 4 temporadas. Las 2 últimas temporadas incluso quedando por encima del juvenil del Barcelona, la Adán quedaba por encima, jugando Copa del Rey, la verdad es que encantado, pero llegó un momento que digo, si quiero ser entrenador tengo que salir de mi zona de confort, ¿no? Tengo que buscar otros retos y aunque me duela, tengo que dejarla, ¿no? Y ah, salió la oportunidad de venir a entrenar al Fabril y me vine solo, sin yo equipo. solo, sin equipo, bueno, no, perdón, con la propuesta del Fabril. No, Me digo vine sin sin, equipo de sin trabajo, cuerpo sin técnico, ¿no? preparador físico, eso, sin cuerpo técnico, Y correcto. sin cuerpo técnico. Entonces, yo conocía a Javi de haber jugado con los veteranos de la selección española, Ah, algún claro. partido, alguna cosa, sabía que estaba aquí y me habían hablado un poco de Javi. Entonces hicimos una reunión y hablé con él y enseguida vi que era la persona que necesitaba a mi lado. También me reuní con un preparador físico, con Luis Fandiño, Sí, que era de Luis. aquí, también de Galicia, y también hicimos una amistad muy grande y creo que formamos un cuerpo técnico bastante, donde nos ajustábamos bastante bien. Pero así fue como conocí a Javi. Lo conocía un poco de vista, pero no Claro. personalmente. Y a partir de ahí ya sí que has ido ya trabajando, ¿no? Después de la etapa de Fabril ya digamos que vas con tu cuerpo técnico, con la gente de confianza. Sí, aquí a Ferrol he venido solamente con Javi, Mm, porque cuando yo estaba sin equipo, Luis Fandiño, que es de aquí de La Coruña, le ofrecieron trabajar en el Depor el y es el deporte. preparador justo del Depor, pero nos vamos a enfrentar el domingo. O sea que, Ya. pero él es de aquí, tiene los hijos pequeños y me comentó que si me veía con buenos ojos, le dije que sí, que era el club de su ciudad y que aprovechara y que trabajase. Y sí que es verdad que el resto del cuerpo técnico que tengo aquí ya trabajaba con el anterior técnico, Ya, pero son unos grandes profesionales y estoy encantado también con ya. ellos. Volvemos otra vez a París. Eh, Tan genial era Ronaldinho en los entrenamientos, eso siempre se dice, ¿no? Que Maradona hacía cosas que todavía mejores en los entrenamientos que en los partidos. Y imagino que Yo, Ronaldinho igual, ¿no? yo a Maradona lo he visto en la televisión. Sí. Era algo exagerado, ¿no? Maradona es espectacular, era un jugador fantástico y repetible, pero también te digo que Ronaldinho no solo lo que hacía en los entrenamientos, lo que hacía en los partidos, Claro. era un genio también del balón, futbolista impresionante. Y yo quizás lo he visto en la mejor época, ¿no? Un Claro. jugador que estaba muy bien físicamente y con muchas ganas de hacer cosas en el fútbol. Y yo creo que cuando yo dejo el fútbol, él justamente ficha por el Barcelona y yo estaba convencido de que la iba a romper en el Barcelona. La rompió. La Y la sens- rompió. Y yo creo que es una pena porque yo creo que podía haberla roto mucho sí, más, ¿no? sí, Y siempre me quedará eso, ¿no? De que creo que, bueno, ya sabes, a veces los jugadores brasileños son un poco sí, especiales, sí. son con otro La carácter, samba, la samba. otra cultura, Sí, pero es un jugador
que todo el que ha jugado con él es que te hablará maravillas porque lo tenía todo, todo. Tengo la sensación también, visto desde fuera, yo creo que es una sensación que tiene mucha gente que lo ve, que además como persona parece muy buena gente, Ronaldinho, ¿no? Un tipo que debe ser buen compañero, ¿no? No, esa es la sensación, así visto desde fuera, de bondad, de bondadoso, de buen tío. Yo las 2 temporadas que jugué con él, para mí fue un compañero fantástico. No, es que no tengo ninguna queja, todo lo contrario. Jugador alegre, era jovencito, yo era más veterano. Claro. Y bueno, yo creo que era un chico al que le podías comentar las cosas, decirle las cosas y tuve una relación fantástica con él. Pues vaya suerte tuviste. Y después Anelka. Anelka era un pedazo de futbolista que tuvo mala suerte en el Madrid. No, no, aún así metió al Madrid en la final de la Copa Europa con aquel gol ante el Bayern de Múnich. Pero que era un pedazo de futbolista que ahora lo he visto en un documental. Y fíjate, él mismo reconoce, ¿no? De que era un tío alocado, con demasiado carácter, que igual tenía que haber contado hasta 10 más de una vez. Quizás sale ahora de auténtica Anelka, pero que como futbolista era impresionante también. Sí, yo creo que era un poco más introvertido, más callado, más un poco, a nivel de condiciones era increíble, lo tenía todo, pero también a mí me pasa lo mismo. Yo creo que con todo lo que tenía que haber hecho muchísimas más cosas, ¿no? Como futbolista, tenía que haber marcado una época también como futbolista y yo creo que me imagino que luego con el tiempo, cuando analiza un poco su carrera, yo creo que él no se quedará con un buen sabor de boca porque la verdad es que hizo cosas muy buenas, pero podía haber hecho muchas más. Claro. Eh, ¿Pensabas que el Paris Saint-Germain podías llegar a ser lo que es en estos momentos el Paris Saint-Germain o era difícil de imaginarse que ese No, yo no equipo, tenía ninguna duda, ninguna ¿no? duda. El Paris Saint-Germain es un club nuevo, entre comillas, ¿no? Se fundó no hace muchos años y ya cuando yo estaba allí era como si Marsella fuese Barça o Madrid y Paris Saint-Germain fuese Barça o Madrid, ¿no? Era uno Claro. de los grandes, era uno de los grandes, un equipo, la capital. A mí me sorprendió, ¿no? Porque cuando fui al fútbol francés pensé que todo sería mucho más frío, que no habría ambiente en los estadios y los estadios estaban a reventar y cada partido que jugabas había un ambiente dentro del estadio que era, a mí fue vivir una experiencia muy enriquecedora, no solo a nivel deportivo, sino a nivel cultural. Me enriqueció muchísimo. Aparte que se jugaba otro tipo de fútbol diferente. Aquí era mucho más elaborado, mucho tal. Allí eran transiciones muy rápidas, muy físico, porque hay muchos jugadores que vienen del continente africano y físicamente son muy fuertes. Y la verdad es que muy rápido todo. A mí me impactó un poco cómo era el fútbol allí y creo que me supe adaptar bien. Cristóbal, ¿cuándo haces clip? Dices, ahora lo dejo, eso ya lo hiciste. ¿Y cuándo llega el clip ese que dices, pues ahora quiero entrenar? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que encuentras a faltar? ¿Qué es lo que no te está llenando de tu vida? Como para volver otra vez a eso, a tener liado todos los fines de semana y un montón de horas a lo largo del día. Me pasa cuando estoy de director deportivo. Yo ya antes como jugador nunca pensé en ser director deportivo. Sí que me encuentro en esa tesitura y al final pues acepto ser director deportivo. Estoy 2 años y medio y la verdad es que durante esos 2 años y medio echaba de menos el campo, echaba de menos el contacto con los jugadores y en mi cabeza no había otra cosa que cuando acabase esa etapa quería ser entrenador y de hecho, recibo una propuesta de otro equipo para seguir como director deportivo. Me ofrecen 4 años y renuncio a ella para poderme ir a entrenar, ir a sacar el título a Madrid y poder entrenar. Ya. ¿Y te marcaste objetivos cuando empiezas en la DAM o tú hubieras sido feliz siguiendo en la DAM toda la vida? No, no, el tema es que yo no empiezo en la DAM, Ah, yo pensé que habías empezado en la DAM, en el División de Honor de la DAM. no, empiezo en un equipo de segunda B, que es la Peña Santallaria de Ibiza, Ajá, en segunda B, y de segunda B paso al Girona segunda A. vale. Y ahí a la jornada número 9 soy cesado. Y ahí me dolió muchísimo y me tiré como un año y pico muy tocado con el tema de entrenador. De la Entonces, injusto que es el fútbol a veces, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, ¿no? Porque pues en ese momento me sentí muy engañado, me sentí Claro. muy mal y también, bueno, pensé que a lo mejor era culpa mía por no estar preparado, no estar... Y me tiro un año y medio que en mi cabeza igual pasa por dejar un poco el fútbol de lado y dedicarme a otra cosa. Pero en ese momento me llama la DAM para que le eche una mano. Estaba en situaciones complicadas, el juvenil que podía bajar a Nacional, que en el club había un poco de descontrol y entonces se reúnen conmigo para que yo me haga cargo del División de Honor Juvenil y sea el director deportivo de toda la institución. Ajá. Yo acepto y a partir de ahí mi objetivo es mejorar en todo, ¿no? Mejorar como entrenador, mejorar mis conocimientos, intentar formarme mejor como entrenador, con la vista de que en un futuro poder volver a intentar ser entrenador. Es lo que hice. Por eso digo que cuando verdaderamente me sentí entrenador fue cuando acabé esa formación, que, bueno, esa etapa con la DAN Ya, juvenil. pero no es fácil eso, ¿eh? Porque claro, tú sales herido y dolido por el tema de Girona, te vas a la DAM y siempre te puede quedar esa duda de decir, mira, no me vale la pena, ¿no? De que me vuelvan otra vez a hacerlo pasar mal y ser un poco incomprendido, ¿no? Que ese siguiente paso, el volver otra vez a la élite, no sé si te costó tomar esa decisión. La verdad es que cuando cogí la DAN no lo hice pensando en volver a la élite. Y Lo cuando te llega la hice oferta cuando me llega la para oferta dejar de la la DAN. DAM, Creí que era el momento y que me sentía preparado. ¿qué es Yo el creo Fabril que el que te viene a buscar? sí, Vale. el Fabril y ahí creo que es el momento en que me siento preparado y por eso creo que recuperé la confianza. Pero Esos y no se te cuatro, caen los anillos, porque al final dices, el Fabril que estaba en segunda B en ese momento, ¿no? no, en En tercera. tercera, fíjate, o sea, vuelvo otra No, vez a tercera vinimos, división. quedamos campeones Sí, con me unos acuerdo. inicios muy duros y muy difíciles. Quedamos campeones, subimos a segunda B, hubo un playoff. Recuerdo que eliminamos al Cacereño, subimos a segunda B y ahí en segunda B creo que llevábamos 25 de 30 puntos cuando me llega la opción de entrenar al primer equipo, ahí, con 7 victorias seguidas, llevábamos 7 victorias seguidas. Me acuerdo. Y muchas veces sí que pienso la vuelta, ¿qué hubiera pasado si me hubiera quedado en el Fabril y no hubiera aceptado en ese momento? Pero yo creo que cuando un entrenador está en el Fabril y le llega esa oportunidad de cogerla, te guste o no, porque yo creo que tú formas parte del club, el club te necesita en esos momentos y tú has de dar el paso. Y sí que es verdad que ya te digo que lo dimos con la máxima ilusión y a partir de ahí se dieron pues una serie de circunstancias que no hicieron posible ni conmigo ni con Sidos, que No. vino después y que no se pudo enderezar la nave, ¿no? Como se suele decir. Cristóbal, el haber estado trabajando por ejemplo, en equipos como la DAM, venir también de una cantera como la DAM, ¿te hace ser más valiente a la hora de mirar hacia el joven? Porque muchas veces lo que se le achaca a los entrenadores en la élite es de que miran mucho el resultado inmediato y a lo mejor no miran ese futuro que puede estar en ese chaval que te puede aportar a lo mejor pues entre 5 y 10 pues él te puede aportar 6 y el veterano 7 y se apuesta más a veces por el veterano. El que tú seas un hombre que has trabajado mucho ahí en la base, te hace ver el fútbol de otra forma diferente a la hora de apostar y de darle oportunidad a los jóvenes. Pues siempre intentas dar oportunidades a los jóvenes que se lo merecen, ¿no? Claro. Creo que se merecen, no porque sean de la cantera tienen que tener un favoritismo especial, ¿no? Yo creo que los jóvenes están para derribar esas barreras que impiden que a lo mejor estén, ¿no? Yo creo que no es fácil, ¿no? Porque al final un entrenador no tiene ese tiempo tampoco, ¿no? Vive de los resultados y los resultados son inmediatos. Pierdes 3 partidos y estás cuestionado. Entonces el entrenador sabe que ese jugador veterano, pues a lo mejor te da un rendimiento asegurado, sabe qué nivel te puede dar y el joven está por adivinar qué rendimiento te puede dar. Eso no quiere decir que no, claro que te gusta apostar por la gente joven y darles esas oportunidades, pero yo creo que si los entrenadores tuvieran esa confianza
van a poder seguir trabajando con cierta tranquilidad, seguro que habría más oportunidades para los chicos jóvenes, ¿no? Lo que ocurre es que hoy en el fútbol va todo muy rápido. En una semana tienes 3 partidos, no los ganes, estás cuestionado, ¿no? Y es así el fútbol. ¿Te has marcado objetivos como entrenador? No me los marco. Lo que me marco es hacer las cosas lo mejor posible. Estoy en Ferrol encantado, me dejan trabajar, estoy muy a gusto y lo único que me marco es intentar hacer las cosas de la mejor manera, conseguir los mejores resultados para el equipo. Pero te gusta mucho esto, macho, porque claro, tú no tienes necesidad, como digo yo, o sea, tú esto no lo haces por dinero, o sea, y lo fácil es entrenar en primera división, pero tú eres un tío muy valiente, porque claro, dejas la segunda división, te vas a entrenar a la DAM, dejas la DAM, te vas a entrenar a tercera división, vuelves otra vez a primera división, a la élite, a primera y segunda división, y no se te caen los anillos y vuelves otra vez a Segunda División B. Quiero decir que te tiene que gustar mucho esto, o sea, porque tú no lo haces, entre comillas, por dinero. No, yo creo que es mi manera de vivir la vida, ¿no? Sí que es verdad que cuando estás entrenando hay momentos que lo pasas muy mal, pero también cuando no estás entrenando lo echas de menos. Yo creo que somos un poco masoquistas, ¿no? Ya. Necesitamos esta adrenalina que nos da el fútbol y sí que es verdad que no es fácil, ¿no? Pero yo es que sí, lo vivo de la misma manera en una categoría que en otra. Yo hago mi trabajo, intento que todo sea lo más profesional posible y sentirme lo más cómodo posible, ¿no? Y más allá de donde esté, ¿no? Ahora estoy aquí en Ferrol e intentar pues que el equipo juegue de la mejor manera, sacar el máximo rendimiento a los jugadores que tengo y no sé lo que me deparará el futuro luego. Y todos los sueños que tenía aquel niño de 11 años que jugaba en el Montornés del Vallés y después en la DAM, ¿se han cumplido? ¿O queda alguno todavía por cumplir? Bueno, siempre te marcas más retos, ¿no? Pero ya te digo que soy un afortunado por haber cumplido muchos objetivos o sueños que tienes como niño y yo pues lo he podido conseguir. He sido futbolista profesional mucho tiempo, he ganado títulos, he vestido la camiseta de la selección española, luego he sido entrenador, he podido llegar también a primera división, o sea que estoy muy contento, que podía buscar retos mucho más mayores, pues posiblemente, pero tampoco puedo ser tan... hay que conseguir las cosas y intentar disfrutar de lo que consigues. ¿Y cómo te ves dentro de 20 años, Cristóbal? Creo que en el fútbol no. Bueno, No creo que eso, resista tanto. eso ya lo No creo que dijiste resista. antes, ¿eh? Ya dijiste que dejo el fútbol porque quiero disfrutar de los fines de semana. Mira, ahora Xavi juega bien al golf y de vez en cuando tenemos un día libre, Sí. me lleva y me intenta enganchar al golf. Igual, quién sabe si jugando al golf Bueno, en eso Paquito Gémez nos puede dar es un unas cuantas crack. clases, ¿eh? Paco Ya, es un fenómeno. ya me dice Javi Bueno, que a ver Javi también cuando... empezó, yo creo que empezó con Paco por No, ahí. Paco juega muy bien. Javi Claro, juega muy bien también, pero claro. Paco me dicen ahí que cuando no está entrenando está en la zapateira dándole, pero duro, ¿eh? Sí, sí. Oye, que que te quería preguntar. Ay, se me ha ido un poco el santo al cielo ahora con la. Ah, sí, que quería hablar un poquito del Racing de Ferrol, ¿no? Eh, ¿Qué has encontrado en el Racing que no hayas encontrado en otros sitios? ¿Qué es lo que te Bueno, a mí, decide a decir, pues vale, porque entiendo que sin que sobren ofertas, pues dices, bueno, para liarte la manta a la cabeza, pues dices, hay algo que te tiene que atraer especialmente para ir a Ferrol y entrenar al Racing en la primera red. bueno, pues sí, la verdad es que un proyecto muy interesante. Hay un grupo élite que que es el dueño del Racing de Ferrol y Carlos Mouriz, que me contaron un poco la idea que tenían, qué gente había detrás y la verdad es que en ese momento, la verdad es que no pensaba entrenar en segunda B. Claro. Estaba esperando alguna propuesta de segunda para entrenar en segunda. Pero bueno,
me gustó lo que me contaron, el proyecto que había y al final pues decidí venir a Ferrol y, bueno, otra de las cosas que me gusta es que conocía el tiempo que había vivido aquí, La Coruña, en los alrededores y tenía ganas de volver a Galicia. ¿Dónde vives? ¿En Coruña o en Ferrol? Ni en Coruña ni en Ferrol, vivo a mitad, en Miño. En Miño, hombre, no es mal Entre sitio para Miño. vivir. Sí. No, Miño no es no, mal muy bien. sitio para vivir. Se vive muy Sitio bien ahí en Miño. Sí. muy tranquilo, con mucha paz, donde, bueno, cuando llego aquí intento desconectar un poquito y abstraerme un poco del fútbol, ¿no? ¿No te has planteado entrenar en el extranjero? Los entrenadores españoles están de moda y ha habido oportunidades para ir a distintos sitios. No sé si te lo has planteado. Sí, sí, la verdad es que he tenido alguna propuesta para ir a algún país exótico, algunos países así, pero la verdad es que ahí sí que me ha costado. No, no he sido valiente como para irme y bueno, nunca se sabe. Igual el día de mañana si llega alguna propuesta que vea que es interesante, pues la valoraré, ¿no? Pero ahora mismo la verdad es que he tenido alguna propuesta y no hablando con Javi, con el resto del cuerpo técnico, No os al habéis final decidido, ¿no? no nos hemos decidido, pero sí que bueno, que siempre estás, hoy en día el fútbol está mucho más globalizado y en cualquier momento puedes arrancar. ¿Cómo ves la competición, la primera red? La verdad, muy dura, muy complicada, ¿no? Yo creo que es un año donde todos sabíamos que había grandes equipos, pero no imaginábamos que iba a haber esta igualdad y es una liga muy dura. Y un poco peligroso todo, ¿no? Porque todos los equipos inician con unas expectativas muy altas y al final solo sube uno directamente y hay 4 que promocionan y está todo muy caro, ¿no? ¿Te llama la atención que se haya caído un poco el Depor o eso? Yo siempre digo lo mismo. También hay curvas de rendimiento, o sea, seguro que le pasa a tu Racing de Ferrol y le pasa al Depor y le pasa al Racing de Santander, que ahora está arriba, ¿no? Las curvas de rendimiento es muy difícil que de septiembre a junio el equipo esté al mismo nivel, o sea, siempre hay un poco de dientes de sierra, ¿no? Bueno, a mí, claro, oyes muchas cosas y a veces alucinas un poco, ¿no? Por qué desconocimiento hay un Claro, poco de la categoría y de pensar que en marzo ya ibas a ascender, ¿no? claro. Yo creo que y que hay otros equipos en la categoría fuertes, como pueden ser el Racing de Santander, el Logroñés, el Badajoz, hay equipos muy fuertes y Bueno, el Depor, vosotros pues mismos, el Racing tiene buen equipo, es un equipo. también tenemos un buen equipo, pero como otros 12 o Claro, 14 claro, claro, equipos claro, claro, de la liga, ¿no? Entonces, claro. es muy complicado. Ya nos gustaría a nosotros estar donde está el Depor ahora, ¿no? Que está ahí peleando el primer puesto con el Racing de Santander. Sí que es verdad que vinieron 3 derrotas consecutivas que nadie esperaba, pero entran dentro de una lógica. ¿Y qué ocurre? Que venimos de unos años donde el Depor pues, ha tenido muy malas experiencias, ¿no? Y entonces cuando ves que las cosas se tuercen un poquito, todo el mundo empieza, ay, 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 qué puede pasar, qué no puede pasar, y empiezan los temores, ¿no? Ya. Pero yo he visto bastantes partidos en Riazor este año y yo creo que el Depor está jugando muy bien. Ha pasado esos 3 partidos, ganó el partido difícil que tenía en casa contra el Calahorra, donde había una presión muy grande. Fue a campo del Sanse, donde un campo con unas condiciones difíciles y complicadas y ante un rival complicado, y sacó un punto. Para mí no vienen de haber perdido 3 partidos, vienen de Claro, sacar 4 de 6 puntos. claro. ¿Qué ocurre? Que ves que el rival más directo ha ganado esos partidos, pero yo creo que estoy convencido de que tanto Racing de Santander como Depor todavía eh, tienen que perder algún partido más y que vamos a ver qué equipo está más acertado en todo lo que queda, ¿no? ¿Te ha llamado la atención la gran afición al fútbol que hay en Ferrol o ya te la imaginabas? Porque es un equipo histórico y que quizás en los últimos años se le ha vinculado más al baloncesto, bueno, en los últimos años, en los últimos 30 años se le ha vinculado más al mundo del baloncesto por aquello del Oar de Ferrol, que estaba en la élite, que al fútbol, ¿no? Porque no recuerdo cuándo fue la última vez que el Racing estuvo en segunda división, pero ya debe haber pasado años. Pero no sé si te ha sorprendido la gran afición que hay en Ferrol y la gran rivalidad que hay con Coruña, porque son
No sé si es casi equiparable a la rivalidad que hay entre Vigo y Coruña también. Bueno, sí que me ha sorprendido para bien el Claro. apoyo que hemos tenido de la afición de Ferrol, como bien dices. Lo que hacemos es trabajar para ser muchos más cada día, ¿no? E intentar ilusionar a la gente con el equipo, tener esa paciencia, porque yo estoy convencido de que al final el Racing de Ferrol tiene un proyecto muy ambicioso y más tarde que temprano, bueno, más pronto que tarde, estoy convencido que va a estar en el fútbol profesional. Pero las cosas hay que ir paso a paso, con un paso sólido, sin dar un paso para adelante y tres para atrás. Yo creo que en el club se están haciendo las cosas bien e intentamos que nosotros, el aficionado, pueda sentirse orgulloso y que cada día seamos más, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. Luego, en cuanto a la rivalidad, al estar en la misma categoría, pues lógicamente se siente más, ¿no? Nosotros ya el año pasado logramos ganar el partido en Amalata y quedar por encima del Deportivo. Esto para el aficionado de Ferrol fue algo muy, muy importante. Y ahora en este partido que tenemos el sábado vamos a intentar pues darle otra alegría, sabiendo lo difícil que es enfrentarse a un Deportivo con el equipo que tiene y en un estadio que va a estar repleto y también con apoyo para el Racing. Creo que van a ser más de 1000 personas las que van a estar apoyando también al Racing. Cristóbal, te encuentras cómodo en Ferrol, ¿no? Apoyado y Sí, sí, ¿no? me encuentro cómodo, confiado en el trabajo y optimista de cara al futuro del Racing de Ferrol. Bueno, Cristóbal, que ha sido un placer, tío. Un Han sido placer ha sido muchos mío. años. Que de verdad te admiro mucho como entrenador. Creo que en el Depor se cometió una injusticia contigo. Creo que hiciste un muy buen trabajo, que el equipo jugaba muy bien a fútbol. Yo siempre digo que sigo mucho al Madrid, pero sigo mucho al Depor, son mis dos equipos. Y estuviera donde estuviera, siempre lo iba a seguir. Y a mí me gustó mucho, de verdad, y no es porque lo tenga aquí ahora delante, pero a mí siempre me gustó mucho el fútbol que practicaste con el Deportivo La Coruña. Por eso no tenía ninguna duda de que lo ibas a hacer bien donde fueras, porque la verdad es que el fútbol que practicó el Depor en esa época fue un fútbol bonito y muy agradable para el espectador. Creo que no se tuvo la paciencia suficiente y no se fue justo contigo, porque además fuiste valiente al cogerlo y después, bueno, no se te pagó como tú te merecías. Pero bueno, que Cristóbal, que te deseo lo mejor, ya lo sabes. Que el año que viene veamos al Racing de Ferrol y al Deportivo de La Coruña en segunda división. Ojalá Lo Dios te oiga celebramos y juntos. Me voy a Coruña y nos vamos a comer con Javi y contigo. pago yo, ¿eh? Vale. Vale. Pero Gracias, un Chris. placer estar contigo aquí, ¿eh? Un abrazo. Hasta Un abrazo luego. muy No te grande. deseo Chao. suerte para el domingo. ¿Eh? Bueno, ya me la deseo yo. Vale. Hasta Chao. luego. Adiós, Chao, chao. chao. Chao.